Parte I. Carta sin firma. Sevilla, primavera de 2009. Primera parte exactamente 1000 caracteres. Elena observa en silencio el limonero que crece junto al balcón. Sus manos tiemblan. En la otra mano, una hoja arrugada con una sola frase escrita. Si él lo supiera, ya no estarías aquí. La cámara se detiene en su rostro. No hay lágrimas, pero su expresión es puro desconcierto. Rompe el papel sin pensarlo y lo lanza al viento. Los trozos vuelan sobre la barandilla y desaparecen entre las ramas. Dentro del piso, Javier corta cebolla con precisión casi quirúrgica. No dice nada, pero ha visto algo. Solo ella no lo sabe. ¿Estás bien?, pregunta él, sin girarse. Sí, solo cansada. Esa noche, en la terraza, beben vino blanco sin brindar. La ciudad suena a lo lejos. Elena ríe un poco más fuerte de lo habitual. Javier, en cambio, guarda una pequeña nota doblada en el bolsillo de su chaqueta. En un flashback breve, un hotel en Tarifa, una sala de conferencias vacía y un beso. De vuelta al presente, Javier mira fijamente a Elena. ¿Eres feliz? Claro que sí. ¿Y estás segura de saber qué significa? Fin parte primero. El espectador siente que algo no cuadra, pero aún no puede explicarlo. Parte Gudo. Confesiones en silencio. Tarifa 6 meses antes. Segunda parte exactamente 1000 caracteres. El sol se filtraba perezoso por las cortinas del hotel. Elena se ajustó el pañuelo en el cuello mientras su reflejo la observaba con juicio en el espejo. Había venido sola a un congreso sobre gestión cultural, pero fue la charla espontánea en el hall lo que realmente cambió su estancia. Él se llamaba Martín, profesor invitado, mirada sincera, sonrisa tranquila. Coincidieron 2 veces, luego 3. En la tercera, mientras comentaban una exposición de fotografía, hubo un breve silencio y un beso. Solo eso. Un solo instante. Esa noche, de vuelta en su habitación, Elena no pudo dormir. No por culpa, sino por la extraña emoción de sentirse vista. No como esposa, no como madre, sino como ella. Al regresar a casa, guardó aquel recuerdo como quien guarda una carta sin enviar. Pero Martín le escribió un correo sin firma, con una sola frase. Gracias por existir justo ese día. Javier jamás mencionó el nombre de Martín. No hacía falta. Pero empezó a hacer preguntas pequeñas, casi invisibles, que pesaban como piedras. Fin parte segunda. El espectador se pregunta, ¿sabe Javier más de lo que aparenta? Parte tercero. La sombra del pasado. Madrid 2 meses después. Parte tercero exactamente 1000 caracteres. Javier llegó a casa antes de lo habitual y encontró a Elena con el móvil en la mano, una sonrisa nerviosa en los labios. En la pantalla, un mensaje de Martín. ¿Nos vemos el viernes? Sin pensarlo, ella cerró la app y se giró hacia él, con ojos que evitaban los suyos. Ese día, en la cocina, el silencio era un muro. Javier rompió la tensión con un simple ¿quién es Martín? Elena vaciló, luego solo susurró. Un amigo, pero no debería importar. Por la noche, mientras la ciudad dormía, una llamada inesperada, una voz masculina, cálida y conocida, que susurró un solo beso. Elena quedó paralizada. No era el primer beso que había recibido de Martín, pero ahora era diferente. La distancia se acortaba y la traición se sentía más real. Javier, en la oscuridad, revisaba mensajes y llamadas, intentando reconstruir un rompecabezas que se deshacía en sus manos. Fin parte tercero. El espectador se pregunta, ¿qué hará Javier? ¿Podrá Elena detenerse o se perderá más? Parte cuarto. Fracturas invisibles. Barcelona unas semanas después. Parte cuarto exactamente 1000 caracteres. La rutina se volvió una cárcel para Javier y Elena. En la oficina,
Javier fingía concentración, pero su mente giraba en torno a aquel beso, a Martín y a lo que podría estar pasando. En casa, las miradas evitadas se cargaban de preguntas no formuladas. Una tarde, mientras caminaba bajo la lluvia, Javier recibió un mensaje críptico de un contacto desconocido. «Sé lo que está pasando. Hablemos». El miedo y la curiosidad chocaron en su pecho. Esa misma noche, en la terraza del ático, Elena intentó una conversación que quedó a medias. «¿Por qué te alejaste?» Javier no respondió, solo miró las luces de la ciudad, incapaz de enfrentar la verdad. El teléfono vibró. Era Martín, insistente, recordándole algo que Javier no quería escuchar. La confianza se deshilachaba. ¿Podrán reparar lo roto o la distancia crecerá hasta tragarlos? Fin parte cuarto. La tensión sube. El público quiere saber el próximo movimiento. Parte 5. Sombras del pasado. Barcelona, unos días después. Parte 5. Exactamente 1000 caracteres. Javier, consumido por la incertidumbre, decidió investigar. Sin que Elena lo supiera, revisó sus mensajes y encontró uno que hacía que el corazón se le paralizara. Un simple emoji acompañado de un «Nos vemos pronto» de Martín. Un escalofrío lo recorrió. En la cafetería donde solían encontrarse, Javier esperaba respuestas, pero Martín no apareció. En cambio, un desconocido se sentó a su lado y soltó una frase que Javier no olvidaría. A veces amar es perderse para encontrarse. Esa noche, Elena entró con una sonrisa cansada, pero en sus ojos había sombras que Javier no sabía cómo interpretar. La distancia entre ellos se hacía más palpable, como un muro invisible que crecía día a día. Una llamada inesperada interrumpió la tensión. El trabajo de Javier requería viajar a Madrid justo cuando pensaba enfrentar a Elena. ¿Huirá o enfrentará la tormenta que se avecina? Fin parte 5. El suspense crece, las emociones se intensifican. Parte 6. Ecos del silencio. Barcelona, meses después. Parte 6. Exactamente 1500 caracteres. La casa estaba en silencio, un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Javier y Elena compartían el mismo espacio, pero no el mismo mundo. Cada gesto, cada mirada, era un reflejo de lo que ya no podían reparar. Una tarde, mientras preparaba café, Javier encontró una carta entre los libros de Elena. No era una confesión, ni un reproche. Era una carta para sí misma, una promesa de seguir adelante, de encontrar la paz aunque fuera sin él. Esa noche, sin esperarlo, Elena se acercó. No hubo palabras, solo un abrazo largo, lleno de la tristeza de lo que fue y de la esperanza de lo que aún podía ser. En ese abrazo, Javier sintió una mezcla amarga de amor y despedida. Al día siguiente, Javier salió a caminar por las calles mojadas, sintiendo que cada paso era una despedida silenciosa. En un rincón, un anciano tocaba un violín, una melodía que hablaba de pérdidas y nuevos comienzos. Javier sonrió por primera vez en meses. Comprendió que no todas las historias tienen finales felices, pero sí pueden tener finales llenos de significado. Que a veces soltar es el verdadero acto de amor. Y mientras el violín seguía sonando, Javier decidió que era hora de vivir de nuevo, sin rencores, sin cadenas, solo con recuerdos y la promesa de renacer. Fin. Un final inesperado que deja al espectador reflexionando sobre el amor, el perdón y la libertad.